Gracias María Paz, gracias Magdalena. Para los que no me conocen, yo soy Francisca Infante y soy vecina de acá del barrio desde 14 años. Y esta es una iniciativa que organiza la Junta de Vecinos, donde ocupa como los recursos que hay dentro del barrio en temas que nos puedan interesar a todos. Y la verdad es que a mí lo que más me interesa y más me ha gustado de este barrio es el vivir acá, la parentalidad, el convivir en la crianza en la plaza, el criar juntos, juntas, grandes amigos y amigas acá. Así es que por lo mismo hemos hecho, el sábado pasado hicimos una en crianza positiva, que está puesta ya en el canal de YouTube, y hoy día invitamos a Magdalena, claro, para hacer una específicamente respecto al uso de pantallas en tiempos de pandemia. Magdalena es directora académica del Observatorio de Prácticas Educativas y Digitales de la Católica y también profesora asistente. Tiene experiencia nacional e internacional en temas relacionados con tecnologías digitales en educación. Es una gran amiga y sobre todo, quizás no sé si es pertinente decirlo acá, pero una de las mujeres bacanas que yo considero en temas de educación y de nuestra generación. Así es que no me alargo más, la invitamos a que nos cuente, Magdalena, para partir, bueno, lo que quieras decir, pero sobre todo cuéntanos en qué veníamos en temas de uso de pantallas con niños, niñas y adolescentes y en qué estamos hoy día, si podemos partir con una pequeña introducción. Primero que nada, gracias Fran por la invitación. Me parece muy entretenido poder conversar así un poco más en confianza y también como un poco en esta lógica de apoyarse entre vecinos y entre papás y mamás. Así que muy entretenida la invitación, muchas gracias. Bueno, a ver, un poco lo que... A ver, yo también contar un poquito que efectivamente mi experiencia más que nada desde el área de la educación, y he ido mirando un poco cómo estos cambios digitales de la sociedad en que estamos viviendo van desafiando un poco a nuestro sistema educativo sobre cómo preparamos mejor a las nuevas generaciones para esta sociedad que está cambiando mucho por esta digitalización. Y en realidad a mí me interesa el cambio cultural en general, pero lo digital como que ha ido como impulsando un cambio cultural muy grande. Entonces por eso me fui interesando en este tema. Y desde ahí efectivamente he ido mirando un poco lo que está pasando con las nuevas generaciones respecto de sus vidas cada vez más digitales. Y se venía una tendencia antes de la pandemia fuerte de creciente acceso. Hay cifras que van mostrando que los niños y adolescentes van accediendo cada vez más masivamente, sobre todo a partir del celular y del móvil, digamos, y del iPhone, que permite acceso a Internet. Ha ido teniendo un acceso creciente y a edades cada vez más tempranas. Entonces veníamos hace rato en esto, como en todos los países, en Chile, dentro de América Latina, uno de los países con más acceso, que va siempre como arriba de la curva en esto respecto a nuestros vecinos. Y también una tendencia que ha sido fuerte es que también la vida de los padres y de las madres es cada vez más digital también. Entonces, independiente del acceso individual que tenga cada niño o cada adolescente, en el fondo sus papás y mamás ya están también permanentemente conectados, que esa es un poco la idea cuando hablamos de pantalla, también es esta idea de, sobre todo de Internet, del acceso a Internet, que es lo que empieza a hacer esta como gran revolución de alguna forma en la vida de las personas. Espérate, no te escucho, Fran, porque... No, perdón, es que estaba silenciada, Sí. estaba silenciada, pero en esto que tú dices, veníamos de este uso y ahora con la pandemia como que el uso, teníamos como ideas, límites, mitos en torno al uso de pantalla en los niños, niñas y adolescentes, y de repente de un 2x3 como que tuvimos que meternos esos mitos o esas ideas al bolsillo
y pasar un computador, pasar un teléfono todo el rato. Entonces, cuéntanos un poco cómo se ha cambiado con la pandemia el tema del uso de las tecnologías. Sí, sí. Claro, sí. A ver, yo creo que esto es algo en que ya estábamos. Yo creo que lo que ha pasado ahora con la pandemia es que hemos tomado mucho más conciencia de lo, del final de lo conectados que estamos, y efectivamente esto aceleró un poco el acceso que tienen los niños y adolescentes, porque también en el fondo nosotros como padres, como madres, estamos diciéndoles conéctate para aprender. Sí. Ahora, eso en el fondo yo entiendo que es parte de un conflicto que tenemos, sobre todo los que crecimos sin este acceso tan grande a pantalla, como decimos, y también que tenemos como un poco en nuestra cultura el peso o el valor de lo presencial, también el tema de que tenemos también un fuerte prejuicio o que los que venimos como también de una cultura como más letrada y como de valorar los libros y valorar las conversaciones cara a cara y todo que es propio de la cultura en que nosotros crecimos, nos cuesta esto de dar acceso a pantalla porque lo asociamos a entregarles algo negativo a los niños, como que estuviéramos dándoles un poco, llenándoles la cabeza de tonteras o en el fondo evitando que estén haciendo otras cosas. Entonces entramos en conflicto y eso yo creo que es parte de lo que está pasando hoy día, que hay muchos artículos que están empezando a analizar este fenómeno de que como que tuvimos que tirar la esponja con todos los límites, porque además tenerlos encerrados y la dificultad de hacer otras actividades, es como que todos tenemos la sensación de que nuestros hijos están usando mucho más la pantalla de lo que quisieran. Pero el punto, yo creo acá, es que yo creo que hay algo positivo en esto, porque en el fondo nos hace mucho más presentes en esto en la que ya estaban. Y quizás el punto es ver de qué manera o cuánto más acceso les damos y a qué. En el fondo, el tema aquí ha sido que aquí han habido como con el tema del efecto que tiene el uso de pantallas en la vida de estas nuevas generaciones, hay mucho mito. Y hay hay mucha satanización también. O sea, yo creo que es positivo que nosotros también, conviviendo en el mismo espacio con nuestros niños, veamos finalmente qué es lo que están haciendo cuando están en pantalla, porque también hacer una generalización de la pantalla es una mirada muy simple y muy de guata y muy cultural, y lo importante es entender qué es lo que están haciendo ahí y qué es lo que quizás les pueda aportar o digamos qué es una oportunidad y qué es un riesgo, que es como la manera en que en general se analiza este tema. O sea, todo lo que tiene que ver con Internet, hay un montón de oportunidades y hay un montón de riesgos, y como padres, como madres, tenemos que entender eso cada vez mejor, digamos. Porque estamos cada vez más llevando nuestra vida, y nosotros también tenemos una vida muy digital, queramos Bueno, asumirlo o no. eso es totalmente, o sea, que el tema del uso de la tecnología, internet en pandemia, yo creo que ha sido para todos, adultos, jóvenes, niños, estamos todos con los ojos un poco cuadrados en ese tema. Esto que hablabas, ¿nos puedes contar más como estos mitos asociados al uso de pantallas? Hablabas como de la satanización, o decir que hay que leer, hay que estar cara a cara. ¿Qué es lo que has visto tú en tus estudios respecto a como actitudes de padres o de adultos respecto al uso de la tecnología en los niños? Claro, o sea, hay como dos aspectos a esta idea del mito, que es esta, como digo, de la satanización, que también uno tiende a verla mucho en los medios, que es que se atribuye a la pantalla y al acceso al celular como el origen de todos los males de las nuevas generaciones, de alguna forma. Y si uno se mete a mirar realmente la evidencia sobre eso, no hay nada que indique claramente ese tipo, o que respalde ese tipo de afirmaciones, como por ejemplo que más horas de uso de pantalla igual a aumento de suicidio, un montón de afirmaciones que se hacen a partir de estudios muy puntuales, muy casuísticos, con muestras muy pequeñas,
donde no se miran tampoco todos los factores que pueden estar a la base, o todos los factores que median en general cuando se usa una cierta pantalla, porque finalmente la pantalla es un contenido, es lo mismo que es un medio, es lo mismo que un libro u otro tipo de medios. Tiene características muy distintas, pero es contenido. Y el punto es a qué contenido acceden. Y en el fondo eso implica montones o la manera como esos contenidos que se seleccionan o la manera como te afectan depende mucho de quién eres, a quiénes tienes cerca. Hay valores, actitudes, también factores de personalidad. Entonces, no hay ninguna evidencia clara que muestre que muchas de estas características que hoy día se visualizan en estas nuevas generaciones tengan como la causa en el uso de la pantalla. Hay efectivamente, es una generación que tiene acceso a un montón de información, eso sí es una característica nueva. Tienen también por otras causas que tienen que ver más bien con el modelo de sociedad que tenemos y el consumo y etcétera, que tienden a tener una retribución, por ejemplo, muy inmediata, que efectivamente todo lo digital lo facilita, lo acelera, pero en el fondo es mucho más complejo el fenómeno que decir, más que nada, en el fondo quedarnos tranquilos que porque le prohibimos la pantalla estamos resolviendo todos estos temas. O sea, eso es lo que es uno de los problemas de esta satanización, que simplifica el tema y lo reduce a una cuestión que no hay evidencia y que tampoco ayuda a entender bien lo que está pasando con nuestros niños, con nuestros hijos e hijas. Y lo otro que también creo que es negativo respecto de cómo se tiende a discutir esto es que se tiende también en el otro extremo, que es parte del mismo problema, a considerar que las nuevas generaciones son estos nativos digitales y donde nosotros tampoco como que tenemos mucho que hacer porque apenas se meten, lo entienden todo y en el fondo se manejan muy bien y en el fondo y también hay la evidencia, también hablando de la evidencia, lo que muestra la investigación es que efectivamente son, como se dice, como nativos funcionales, rápidamente entienden porque nacieron con esto como una extensión de la mano, en el fondo, estos aparatos, digamos, y entonces saben resolver problemas fácilmente, se orientan muy rápidamente, mucho más rápido que uno en una pantalla, pero otra cosa es que eso significa que se pueden manejar bien, y positiva y constructivamente en ese ambiente. Entonces esas dos, como tanto la satanización como esta otra extremo, que es como decir, aquí no tenemos nada que hacer porque en lo digital ellos se manejan, en su mundo, su cultura. El problema de estas dos perspectivas es que finalmente hace que nosotros como que nos repleguemos de nuestro rol, que es como adultos, padres, educadores, etcétera, madres, en que tenemos que estar ahí, o sea, tenemos que acompañar en ese espacio que es el digital, porque están ahí, independiente de en qué momento le entreguemos el celular. Nuestros hijos nacen en un mundo donde en un mundo digital y que implica un montón de cosas que nosotros tenemos y es un poco nuestra responsabilidad entender, alfabetizarnos en eso. Finalmente, independiente que tú le entregues el celular a los 13, como indican todas las recomendaciones, los ídolos que siguen, o sea, como las figuras que ellos admiran, los videos que miran, la música que escuchan, está en lo digital. Entonces, manejan esa cultura ya desde que nacen en esta sociedad, digamos. Entonces, el punto es cómo nosotros acompañamos eso. Y estas perspectivas a veces como que tienden como a prohibir, en el fondo, como reacción, o de alguna manera a oponerse a esto. Finalmente, creo que sin mala intención, pero termina en el fondo abandonando un espacio de desarrollo o un espacio donde nuestros hijos e hijas están desarrollándose. Entonces se habla un poco, hay un concepto que se ha desarrollado en torno a esto que es de los huérfanos digitales. Entonces, bueno, es un fenómeno preocupante, sí. Qué buen concepto el tema, súper bueno, no lo había escuchado nunca, huérfanos digitales. ¿Y hay muchas personas escuchándote ahora, viéndote, y también el video va a quedar en el YouTube, que es impresionante la cantidad de audiencia que tiene, la gente se mete a ver el video después.
qué recomendaciones o qué nos dirías tú a los padres, madres, cuidadores, cuidadoras que hay aquí de niños de distintas edades? Porque veo que hay desde adolescentes ya en etapa como de cuarto medio y niños más chicos. Y también comentarle a todos los que están mirando que si quieren ir haciendo preguntas, yo voy a ir anotando y así lo hacemos también una conversa para no guardar las preguntas al final, sino que cuando vayan apareciendo, mientras Magdalena nos cuenta más o menos qué nos recomienda, qué podemos hacer con este temazo para no tener huérfanos digitales. Huérfanos digitales. A ver, bueno, yo te contaba, Frank, que yo trabajo más que nada en educación, como más desde el mundo escolar, pero bueno, uno inevitablemente va mirando esto con todas sus dimensiones, y de ahí, en el fondo, mira, lo que se ha visto es que hay distintos aquí estilos de mediación o de formas de acompañar y de no dejar huérfanos a nuestros hijos en ese espacio. Y aquí hay como distintos estilos que algunos o sea, depende mucho de cómo, también de todo, como decimos, del contexto de cómo somos y quiénes somos y cómo nos relacionamos en lo presencial también. Pero por ejemplo, una hay dos formas así gruesas que uno diría que se tiende a mediar. Una es, como decíamos, la prohibición, que es una mediación restrictiva, que tiende sobre todo a restringir en horarios, no sé, pues también en cantidad de acceso a pantalla, también se tiende a usar más estos como sistemas más de filtro, más automáticos, digamos, de restricción a ciertos contenidos, que es un estilo de mediación. Y después también están lo que se llaman las mediaciones más activas, que se combina un poco la idea de la conversación con nuestros hijos sobre lo que hay allá en Internet, y en los distintos, y un poco las posibilidades que hay en los distintos contenidos que ellos revisan o visualizan, etc. Y también el couso, que también tiene que ver con ese uso, esa mediación que uno hace cuando a veces se sienta con su hijo o su hija a navegar, a buscar información, cuando te comentan que vieron un video y te lo muestran. Eh, lo que se ha visto también aquí es que, por ejemplo, la mediación más restrictiva, ahora uno también, quería decir, uno no siempre tiene una, o sea, una vez uno combina, de repente hace una combinación de varias de estas cosas, pero la evidencia muestra que los que fundamentalmente restringen, lo que pasa con sus hijos es que tienden efectivamente a tener menos riesgos, pero también a tener menos oportunidades y a desarrollar menos habilidades digitales, que ahí hay como, es un aspecto o una variable que yo he trabajado harto, que tiene que ver con cómo desarrollamos capacidades de nuestros hijos e hijas para hacer un uso positivo, para efectivamente cuidarse cuando están en las redes, y en el fondo desarrollar ciertas capacidades de ir seleccionando aquello que realmente les aporta en la vida y evitar lo que les pueda hacer daño. Y lo que se ve entonces es que con las mediaciones más activas efectivamente, aumentan más los riesgos. Ojo que riesgo no es lo mismo que daño, o sea, tienden los hijos a tener conductas un poco más riesgosas, en el sentido de que puede que tengan, no sé, pues se metan a más sitios que otros niños, bueno, obviamente los que tienen un uso más restringido, pero también tienden a aprovechar mejor las oportunidades y tener más habilidades. Entonces, ahí hay como un balance que uno tiene que hacer respecto de de qué manera los queremos preparar para estar en esta sociedad que es cada vez más digital. Es como decir, yo puedo, para evitar es como la analogía con el mundo presencial en que nosotros crecimos, como decir, para evitar que tenga riesgo, yo le prohíbo ir a la fiesta. O sea, obviamente que si va a una fiesta hay mucho más riesgo que vaya que no vaya. Entonces, mejor la opción de prohibir efectivamente disminuye el riesgo, pero en algún minuto vamos a tener que dejarlo ir a alguna fiesta o cuando ya se independice de nosotros. Y el punto es qué tan preparado o preparada va a estar para cuidarse cuando vaya a la fiesta. Entonces, es un poco ese como como el mismo contraste, digamos, la misma idea.
es cómo vamos dándole acceso a este mundo digital, que es un mundo efectivamente, es mucho más complejo, y hay una complejidad en lo que nos ha tocado a nosotros como papás y mamás, porque es un mundo mucho más abierto, en cierto modo, es mucho más inabarcable, nosotros no manejamos todo lo que ellos ven, es imposible. Entonces, incluso aunque nosotros pensemos que cuando le estamos prohibiendo, o sea, que porque le prohibimos, finalmente evitamos que vean lo que no queremos que vean, no tenemos ninguna seguridad, porque esa también es la gran como dificultad o complejidad. Cuando tú le prohíbes a tu hijo que vaya a una fiesta, tú sabes que está en la casa. Eh, pero, pero el acceso que tienen estas generaciones a información, a contenido, acceden en cualquier momento en que nosotros nos pillan desprevenidos, digamos, porque van en la casa del amigo, la amiga que quizás tiene una mamá más relajada, o eventualmente se enteran porque es lo que se comenta en las redes. Entonces, como esta idea que nosotros, en que nos formamos, que en el fondo teníamos que postergar mucho el acceso a ciertos contenidos a nuestros hijos, hoy día yo creo que más bien el punto es ver qué tanto estamos cerca de ellos cuando acceden a ese contenido, qué tan cerca están. Yo creo que ese es el gran desafío, es cómo acompañamos y ayudamos a nuestros hijos e hijas a mediar y a procesar esta cantidad de información que reciben mucho más tempranamente que de lo que lo tuvimos nosotros. Qué complicado lo que estáis planteando, Magdalena. Sobre todo estoy pensando en temas como de desarrollo, de edad, porque me imagino que con los más chiquititos es más fácil estar al lado y ir acompañando, pero después cuando empiezan a crecer, cuando el grupo de pares empieza a ser el referente y ya como que poco quieren contigo, y que está bien que quieran poco contigo, o sea que es normal. Claro. ¿Cómo medias ahí? O sea, si nos puedes contar más o menos como ciertas diferencias dependiendo de los rangos etarios. Sí, ahí, mira, yo aquí voy a combinar entre lo que se sabe, la evidencia y lo que yo creo, Obvio, lo que yo he visto en mi experiencia como madre, porque aquí todo obvio. o sea, hay mucha, es un tema muy nuevo, digamos. Entonces, a ver, una de las cosas que es clara o bastante consistente en la evidencia es que, y también tiene que ver con las recomendaciones que se tienden a hacer, eh, o sea, asociaciones de pediatría o qué sé yo, desde el mundo más de la salud también, es que en los primeros años, cuando todo el desarrollo depende mucho del vínculo con los objetos concretos y con el mundo físico, lo experiencial, en general se tiende a recomendar muy poca pantalla, o hay distintas recomendaciones aquí entre cero, hay algunos que dicen nada antes de los 2 años, pero absolutamente nada, y hay otros que dicen muy poco, o también las recomendaciones todo esto es como digo, varía entre los 0 y los 4, los 0 y los 5, algunos son muy radicales, y otras recomendaciones son más respecto de qué tipo de contenido, o sea, poco pero bueno, o sea, y ahí, por eso digo que, y esto es muy exigente para nosotros, porque en el fondo hay contenido que uno tiene que entender qué contenido les da a, a niños a esa edad. Entonces, por ejemplo, hay contenidos que son mucho más activos, que permiten que de alguna manera eh, implican mayor interacción, por ejemplo. Hay cierto tipo de apps que permiten que un niño chico pueda ir reaccionando a ciertos estímulos, en fin. Y ese tipo de, por ejemplo, de programas son en general bien evaluados. Pero hay algunos que dicen, no, mejor nada. Luego está el periodo, yo diría, entre los 4 y los 12, que es cuando nosotros somos un referente fundamental eh, hacia nuestros hijos, y donde están empezando a crecer, y todo lo digital ya es mucho más accesible porque van a la casa de amigos, nosotros ya los dejamos ahí, nos vamos, no estamos todo el tiempo con ellos. Eh, y en ese periodo eh, todavía siempre somos el principal referente. Entonces en esa etapa yo creo que, así como también con la idea de salir a la calle, creo que el ideal es ir de a poco, irles dando acceso a poco. O sea, yo por eso creo que, por ejemplo, esta recomendación de que a los 13 y no antes entregarle el celular a tu hijo como única medida, digamos, me parece negativa, porque de nuevo es como que tú si le diste a los 13 hiciste la pega y ahí me quedo tranquila y nunca más fue tema.
Si es que yo recién, lo mismo, dejo a mi hijo o mi hija salir a la calle a los 13, y porque me dijeron que a esa edad estaba preparada para salir a la calle, y ahí se fue a la fiesta, sola o solo, probablemente no va a estar preparado y va a cometer muchos errores, y tampoco nosotros como padres vamos a ser referentes para conversar o procesar lo que pueden estar viviendo. Entonces, mi recomendación aquí es más bien mi mirada también, es como de ir dando un acceso progresivo, ojalá por ejemplo a través del celular de uno o a través de algún celular familiar, que puedan ir haciendo por ejemplo grupos de amigos y donde una edad donde ellos sepan y acepten de que uno les opine o converse con ellos sobre lo que está pasando ahí en las redes o en ese grupo, me refiero a redes, grupo de WhatsApp entre amigos. Eh, y luego, porque claro, a los 13, a los 14, que es la edad en que ya uno pierde un poco, deja de ser el referente principal y empieza a ser los amigos, los pares, es mucho más complejo meterse a conversar o empezar a conversar con ellos sobre lo que está pasando. Entonces, si uno desarrolla ese hábito y habla sobre lo que tal vez publicó, por ejemplo, comentó en alguna red, para a los 10 lo van a aceptar mucho más y es un tema de conversación y abres esa conversación, que es como decir, esa conversación sobre cómo estás siendo tú en las redes, porque y ahí está también esta idea del nativo digital, que uno piensa que van a entender esta cuestión y son niños, o sea, son muy ingenuos en su uso de las redes, las cosas que publican, nunca dimensionan el alcance que tienen, por eso hay tantos problemas, porque en el fondo es un mundo que es mucho más grande, que los excede, y ellos no tienen conciencia de que esto tiene consecuencias o que lo que publican puede ser desatinado o no miden sus palabras porque son niños. Entonces, abrir ese espacio de conversación yo creo que la edad clave es en ese periodo, hasta que ya después de los 13 obviamente que uno no puede estarse asomando a lo que escriben porque hay que respetar su privacidad, es una edad en que hay que ya empezar a darles más autonomía. Totalmente, acá tienes dos preguntas, acaba de entrar otra. Una que específica, tres, la verdad. Es que una ya la abordaste un poco antes, que es cuán efectivos son los sistemas de bloqueos por horario, etcétera, que vienen como con los aparatos. La segunda tiene que ver con el tema del hostigamiento, o sea, qué rol podemos jugar en evitar el tema del bullying, el ciberbullying. Y partamos con esas dos y después te hago las que siguen. A ver, estos sistemas de control, yo creo que a uno le pueden funcionar, o sea, creo que pueden ser positivos, siempre y cuando uno crea que con eso hizo la pega, digamos. O sea, eso yo creo que efectivamente ayuda, por ejemplo, si uno está poco en la casa o tiene dificultad, digamos, de realmente, porque a veces nos supera saber estar en todo lo que están nuestros hijos, puede ser un complemento, pero creo que la conversa y el co-uso son fundamentales. O sea, eso creo que em, no es suficiente como para acompañarlos de una manera adecuada y para prepararles y desarrollar sus habilidades digitales. Por eso digo que esta posibilidad de co-usar y de conversar es fundamental. Así que yo creo que si a alguien le funciona, perfecto, pero no como única estrategia de mediación. Em, y respecto del bullying, bueno, ese es un tema, bueno, es todo un mundo, y que es un mundo más, yo soy socióloga, es un mundo más de la psicología, pero bueno, obviamente que algo, he leído bastante sobre el tema, y efectivamente es complejo porque es como, o sea, siempre ha habido bullying, pero el ciberbullying, el problema que tienes es que es como que te persigue las 24 horas, es como se vuelve más tridimensional que el bullying, que por último ibas al colegio y si alguien te molestaba, bueno, después te ibas a tu casa y no pasaba nada, y te ibas a otro lugar y nadie te conocía, y entonces podías relacionarte de otra manera o plantearte de otra forma. Entonces, es como renovarte. El problema del ciberbullying y el hostigamiento por las redes es que te va a perseguir siempre, va a quedar registro para siempre, tiene acceso a una cantidad de gente que tú no manejas, y por eso es tan fuerte, y por eso sí
hay fenómenos, yo creo que sí, por lo menos que el ciberbullying puede ser un factor que contribuye o se agrega a otros para generar episodios de suicidio. O sea, yo creo que efectivamente no es errado pensar de que hay un factor que puede gatillante. Ahora, como yo insisto aquí, depende de, no todo aquel que sufre ciberbullying se va a suicidar. O sea, hay varios otros factores que están asociados. Pero efectivamente es un fenómeno muy complejo y por eso mismo es que es tan importante el tema de ir viendo cómo ellos se plantean y cómo están en las redes sociales. Y para eso tenemos que entender y alfabetizarnos de alguna manera en las posibilidades que hay ahí. Porque uno a veces cree que conoce y entiende una red social, pero a veces tiene unas posibilidades que uno no se imagina y que nuestros hijos pueden estar experimentándolas sin que sepamos, como no sé, pues ellos pueden hacer una publicación, no sé, pues lo mismo que pasa con Instagram, que en el fondo ellos están publicando cosas que ven en el grupo, pero después hay una publicación que termina en una conversación más íntima con uno de los que recibió esa conversación, digamos, y que puede ser alguien que no conoce o que no conoce tanto. Entonces también hay un alcance acá que es totalmente nuevo y que es complejo y que por lo tanto, por eso yo refuerzo tanto la idea de desarrollar el diálogo, la confianza con nuestros hijos, la conversación, porque uno no es lo mismo que ver que tu hija o hijo llegó como con un moretón en la cara a que le estén haciendo ciberbullying. Y que uno no se entera y se entera tarde. Entonces sí, es un fenómeno complejo y por eso es tan importante acompañarlos ahí y conversar, y tener una conversación, un hábito de conversación sobre lo que ellos hacen ahí, lo que les viven y lo que conversan desde chiquitito, para poder eventualmente en una situación como esta poder tener ya esa confianza para conversar. Qué interesante, porque en el fondo lo que estás diciendo a través, o sea, en temas de tecnología, es como bien transversal a lo que es ser papá o mamá en general, que es estar presente, estar preguntando, estar escuchando, estar no solo preguntando cuando viene la emergencia, sino que en una forma más cotidiana. Y en esto me tomo del comentario de la Titi Arriagada, que habla, dice, bueno, dice, no sé, Titi, si tú quieres mencionarlo o lo leo yo, pero esto de que es ilusorio, no incorporar el tema de las tecnologías, sobre todo ahora en pandemia, sería no hablar de nada, ¿no? Claro, yo eso es lo que traté de decir, que en el fondo nos quedamos sin temas y la vida, sobre todo en pandemia, transcurre en ese mundo principalmente. Entonces es como de alguna manera que nos hubieran ocultado a nosotros los diarios, o a los padres nuestros que les hubieran cerrado la radio. O sea, ¿de qué momento? Entonces, claro, las vivencias podrán ser otras también, y sigue siendo los libros, la experiencia. Yo, por ejemplo, que circulo en pandemia, por el trabajo que tengo, claro, tengo más temas, pero cuando llego a la casa, todo lo que mis hijas me cuentan son cosas que han visto en las redes, en Instagram, son conversaciones que han tenido en las redes. Entonces yo creo que es como tan ilusorio, no aceptarlo. Por eso me parece como tan constructivo un poco la visión tuya, Magdalena, en el sentido de decir, esto hay que saber cómo asumirlo y cómo incorporarlo, porque además es parte, o sea, estamos en este momento usándola. Entonces es como loco pensar que podemos ya vivir sin esto, ¿no? Eso. Claro, o sea, yo creo que ya a no ser de que uno se aísle completamente del mundo, es imposible. Y sobre todo, efectivamente, ahora también yo creo que estamos todos bastante agradecidos de poder estar conectados en este minuto, de poder estar teniendo este tipo de conversaciones. No sé qué hubiéramos hecho encerrados sin internet. Claro, quizás uno siempre tiene esa cosa nostálgica y quizás hubiéramos bordado más o hubiéramos jugado más a los Legos, pero también una visión romántica, porque finalmente tampoco uno está siempre haciendo cosas creativas con los niños. Entonces, el que ellos puedan seguir vinculándose con sus amigos. O sea, yo de hecho me pasa con la más chica, que no tiene a tanto acceso a las redes, que está más aislada y se siente más sola que los más grandes, que en el fondo ha sido como otra manera de estar, y eso no implica que no valoren lo presencial y que no entiendan que es bueno mirarse a los ojos. O sea, también nosotros
hacemos estos blancos y negros, como que nuestros hijos ya nunca más valoraron el contacto o valoraron el estar juntos, y al contrario, si uno conversa con ellos, se dan cuenta y ven el valor de eso y lo extrañan muchísimo, o sea, pero menos mal que no están ahora totalmente desconectados de sus amigos, porque sería mucho más duro lo que estamos viviendo. Entonces, muy de acuerdo contigo, Titi, que es como tapar el sol con un dedo, tratar como de resistirnos, seguirnos resistiendo a esto. El punto es cómo acompañamos, cómo estamos, cómo conversamos con ellos en este espacio, y también ver qué es lo que hay ahí, porque también como nosotros tenemos este prejuicio a la pantalla, entonces uno dice ya, si vamos a estar juntos, no, sin pantalla, y hagamos otra cosa, hagamos algo manual, leamos un libro, pero de repente hay cosas re buenas que están viendo, y que nosotros también hemos visto, o sea, el acceso a música que uno tiene, ellos mismos han descubierto mucha música nuestra, o sea, nuestra hija mayor también ahora full escuchando la misma música que escuchamos nosotros, porque también la tenemos toda aquí, ella la puede grabar y la escucha sola en su pieza, después, en fin, hay un montón de cosas positivas que creo que es súper rescatable. Hay otro tema igual que quizás también a muchos papás y mamás les preocupa, que es el tema de los videojuegos. Sí. Es que eso es No, un temón videojuegos es también que yo gran sé. temazo, sobre todo en los grandes. Y después de que abordes el tema de los videojuegos, me interesa, porque nos quedan como 20 minutos, que conectar una pregunta acá de María Safía, no sé cómo se pronuncia, que habla como de la diversidad de los programas, de todo lo que es pantalla, y esta idea de privilegiar el contenido por sobre el medio. Y en eso te pediría que te metas en el tema de la ciudadanía digital, que tú sabes que a mí es un tema que me apasiona, pero cómo con la pandemia lo que estamos viendo es con la incertidumbre en el fondo, se habla de que es un súper buen momento hoy día para volver para adentro, para empezar a confirmar los valores que tenemos y el acompañamiento que podemos hacer como padres de sobre todo los adolescentes más grandes que están en media o ya en la universidad respecto a su rol en esta ciudadanía digital o no digital, o sea, sobre todo con los cambios sociales, no solo en salud, que están ocurriendo en el mundo y en Chile. Entonces, videojuegos, y si te puedes meter después en el tema de acompañamiento en pensamiento más político y ciudadano. Súper. A ver, videojuego y un poco lo que decía María Safi, o no sé, lo que tiene en su pantalla como nombre. Efectivamente, o sea, yo creo que uno podría relacionar porque finalmente el videojuego también hay algo que tiene que ver con los contenidos. Efectivamente, por eso esto es demandante, porque implica entender qué contenido están viendo nuestros hijos y que ellos entiendan un poco cuáles son los que nosotros nos parece que son positivos para ellos y nosotros apoyamos y cuáles no, y que en la medida de lo posible nosotros más o menos acompañar ese contenido que ellos finalmente consumen más. Entonces, hay un tema efectivamente que tiene que ver no solamente con la cantidad, en general también uno tiende a decir ya restringir tiempo solamente, pero creo que también uno tiene que meterse en el contenido, en la calidad de lo que hacen en ese ambiente digital. Y ahí efectivamente está el tema de los videojuegos, que yo creo que para todas las mamás de hijos hombres sobre todo es un temón. Y porque tienen en general, los más atractivos son los juegos más violentos, y eso es lo que el Fortnite es lo que hoy día uno lo mira y dice, no sé si uno le da terror, porque dice esto capaz que le está metiendo una mentalidad de guerra terrible, o que es súper simple matar y después te levantas de nuevo, y en fin. Y ahí también, a ver, un poco lo poco que hay de evidencia en esto, hay harto, se ha investigado harto, pero básicamente en general, como en todos estos fenómenos de contenidos, si hay un niño o una niña que tiene una predisposición a conductas violentas o que tiene alguna dificultad, digamos, no hay predisposición, digo, pero temas como de personalidad que puedan ser complejos en términos de manejo de sus emociones, etc.
en el fondo uno tiene que saber quién es su hijo y su hija y ver qué es realmente, hasta qué punto les abre ese espacio, porque efectivamente esto puede ser muy atractivo para alguien que tiene una predisposición a la violencia y que eventualmente lo lleva a profundizar en eso. Y sabemos de estos casos en Estados Unidos, sobre todo de estos cabros que terminan matando a todos sus compañeros en el colegio. En general algo han estado metidos en ese mundo, digamos. Entonces, pero eso no es causa-efecto, digamos. O sea, no porque nuestros hijos, ellos, si uno tiene la conversa, si uno los saca de eso, restringe tiempos, combina con más actividades, ellos entienden, y así como cuando tú ves una película sabes que no es verdad, y ellos saben que eso no es verdad y logran distinguir. Y lo importante, y quizás también ahí para los hombres, ha sido todo el tema de poder encontrarse con los amigos y toda la conversa que se da en torno a eso, y es una manera de jugar virtual que le ha permitido también a seguirlo haciendo en este tiempo. Y ahí, bueno, hay también hay otra línea que mira mucho los videojuegos como experiencias que desarrollan la habilidad de pensamiento estratégico, y efectivamente eso se ha visto que también la desarrollan, porque en general estos juegos suponen muchas estrategias, ponerse de acuerdo, trabajar en grupo, o sea, hay cosas que pueden ser positivas. Entonces, como un poco reforzando la idea del contenido y de los tiempos y de la combinación también con otras actividades, yo creo que en general no es algo que intrínsecamente negativo. Y ahí entrando al tema de ciudadanía, Fran, que también lo hemos hablado nosotras, en el fondo, aquí hay como, también hay todo un ámbito que se abre con lo digital, que también de nuevo, o sea, es como tú dices, la ciudadanía digital y la no digital, porque lo que yo creo que ya tenemos que empezar a tener claro es que nosotros nos movemos en estos dos espacios siempre y se afectan mutuamente. Eso es un poco el trasfondo de lo que estoy tratando de decir. Todo lo que hacemos hoy día tiene un correlato digital, y lo que hacemos, y que no está escindido, no es un mundo paralelo. Nos afecta lo que hacemos presencialmente, lo que leemos en la red, después puede afectar alguna decisión que yo tome y que finalmente ejecute en mi vida concreta y presencial. Entonces, y eso pasa con los niños, con el tema del ciberbullying. Eso es lo que pasa, que un niño que le hacen bullying y que su compañero pensó que total, si es una palabrita en la red, al final impacta en su vida concreta, en sus emociones concretas. Entonces estamos viviendo en estos dos ámbitos. Y por lo tanto hay que tomarle el peso. Al peso a lo que hacemos en ambiente digital, a lo que escribimos, a lo que ya hemos visto que algunas personas que escriben un tweet, finalmente eso tiene consecuencias en su trabajo. Entonces, la ciudadanía tiene que ver con, yo diría, con ir desarrollando esta conciencia en este ambiente que implica una conciencia, por una parte, de desarrollar un pensamiento crítico sobre cómo usamos la información que encontramos ahí, lo que otros publican, qué es lo que retuiteamos o no retuiteamos. Ahí aparece todo el tema de el uso de información en términos de las noticias y las noticias falsas. En el fondo ahí hay un gran tema que yo creo que nuestros hijos más adolescentes no lo tienen tan claro, o de repente no dimensionan que ellos también están construyendo un poco opinión pública en la medida que van usando información, compartiéndola, y en ese sentido hay un ejercicio de ciudadanía en el solo hecho de compartir cierta información o publicar algún contenido. Ahí hay una dimensión de ciudadanía. Después también está la dimensión del uso como responsable y en el fondo del autocuidado, como digo, que tiene que ver con, por ejemplo, todo lo que uno comparte y el fenómeno que se ha discutido ampliamente últimamente sobre cómo los datos que uno está entregando a algunas empresas que están en las redes y que nosotros inconscientemente no lo entregamos y no sabemos que eso puede estar finalmente influyendo, o también influyéndome, porque sabemos que a partir de la información que nosotros estamos entregando a través de cada clic que hacemos, también el tipo de información que nos llega. Y este tipo, un poco esta idea de los algoritmos que hay detrás de la información que te llega desde la red,
esa mirada crítica también es muy importante porque finalmente también afecta lo que yo termino leyendo, consumiendo y finalmente también opinando. O sea, poco, ¿te acuerdas? Lo comentamos alguna vez, el tema de Cambridge Analytica, que finalmente todo este tema de Facebook y las elecciones en Estados Unidos, nadie puede decir que esa fue la causa de que ganara Trump, pero claramente fue un tipo de campaña donde los votantes, los ciudadanos, digamos, no estaban conscientes o no consumieron información entendiendo cómo se les estaba entregando. O sea, no leyeron la información que les llegó por Facebook o por otras vías, conscientes de que eso tenía que ver con una estrategia a partir de la información que ellos mismos estaban entregando a través de sus redes sociales. Ahí hay otro gran tema que tiene que ver con cómo nos cuidamos y cómo nos relacionamos con todas estas empresas que están en las redes y que de alguna manera están a la base en la arquitectura de las redes y la información que nos llega, los contenidos que consumimos, etc. Y después está el tema también, que, por destacar tres, pero hay todo un mundo acá, que tiene que ver con cómo conversamos en ese espacio, la dificultad también de nuestros hijos e hijas de ver los tonos grises en las discusiones, porque lo que se ha visto es que todas las redes sociales tienden a, como son muy automáticas y muy rápidas, la gente tiende a publicar cosas muy desde las emociones, sin procesarlas racionalmente con mucho rato, digamos, y por eso se cometen también tantos errores, porque es como todo tan rápido que tiende a opinar sin ese proceso que implica la racionalización, que la escritura, el libro, sí lo tiene, porque se demora bastante en ser publicado. Entonces eso implica todo un proceso de producción que lleva a racionalizar lo que tú dices, o también el diario. Estas redes tan automáticas, tan rápidas, finalmente tienden a generar, a levantar en una opinión pública muy emocional, a un nivel muy emocional y muy, muy reactivo en general, y que yo creo que es complejo porque yo creo que no es la única causa, pero es uno de los problemas que hoy día tenemos de esta polarización, esta poca tolerancia que se da en ese espacio. Yo creo que es súper relevante ir desarrollando esa capacidad como de ciudadanía más tolerante, más también con más autocuidado también, con más ética en el espacio digital, porque eso está impactando, o sea, estamos haciendo ciudadanía y estamos haciendo democracia finalmente ahí también, y eso está afectando muchos fenómenos políticos concretos y reales y físicos. Eso es súper interesante. Hemos visto, yo creo que la semana pasada aparecieron varios estudios sobre esta generación Z y cómo lo está afectando la pandemia. Y esta como conciencia del actuar ciudadano, ¿no? que es algo que siempre se ha dicho que la generación Z es más política y más consciente que los millennials, pero lo importante que es, y aquí veo que también hay varios profesores universitarios, que es una edad súper importante, de esto de ejercitar lo que dices tú, del pensamiento crítico y la narrativa, como de poder trabajar con nuestros hijos y en clase, de que otro mundo es posible, y como empezar a jugar con esa idea para desarrollar este pensamiento crítico, pero también como adelantarse y mirar alternativas y el rol que tienen nuestros hijos en eso. Ahí nos comenta Francisco Chato que se vino, voy a poner el comentario que hizo sobre Cambridge Analytica. No sé si tienen más comentarios. ¿Más preguntas? No, ¿qué? Perdón, estoy con un... No, estoy con un tema técnico. Habilidades. No sé, quienes nos están mirando, quienes están participando. Ahí está Francisco, lo sí, mandó de nuevo, parece. está preguntando sobre estudios neurológicos que midan efectos en la actividad cerebral, después el uso de pantallas o particularmente sobre juegos. Sí, yo vuelvo a aclarar que no es mi área de expertise, pero sí, efectivamente hay mucho estudio neurológico y lo que un poco decía al principio, la evidencia no es muy, muy clara, pero lo que sí, quizás, porque de alguna manera lo que es como más consistente entre
en términos de las distintas investigaciones que se han hecho, es que sí, el uso de la pantalla tiene efectos, por ejemplo, en el sueño, por eso los hábitos, o sea, por ejemplo, esto parece que esta luz azul tiene un efecto en la melatonina y genera más hiperactividad, y por lo tanto sí tiene un efecto en términos de ayudar a dormir. Y también porque es muy adictivo, digamos, muy entretenido estar ahí conversando con alguien a las 3 de la mañana, y el fondo eso es, si no hay una cierta estructura de horarios y de nuevo de acompañamiento de parte nuestra, en el fondo la autorregulación efectivamente en esta edad, en la niñez y adolescencia, no es algo que se da automáticamente, hay que ayudar a desarrollarla. Entonces, y esto es muy difícil de autorregular en el fondo, porque es muy entretenido, es muy adictivo el seguir mirando videos, por ejemplo, y asociando, y que te ofrece otro, o sea, no para nunca todo lo que tú puedes acceder. Entonces, efectivamente, hay evidencia de que eso, el tema, hay problemas en el fondo que se pueden asociar a ese tipo de cosas. Ahora, en otras, como decíamos, como en desconcentración, de nuevo, ahí no hay tanta claridad, porque de nuevo, depende, por ejemplo, sí se ha visto que quizás que niños que tienen más dificultad de concentrarse se ven más afectados que niños que tienen más capacidad de concentración por el tema, por usar o tener acceso a la pantalla. Entonces, yo creo que ahí quizás lo que más claro es que en el fondo es lo que decía antes, que depende un poco, nosotros sabemos un poco las características que tienen nuestros hijos, nuestras hijas, y según eso, de alguna manera, cómo acompañamos el tipo de uso que pueden hacer. O sea, si tienen dificultad de concentrarse, creo que ahí los horarios, un acceso más restringido, donde uno ayude, digamos, a la regulación es importante. Pero si hay otros que no tienen tanto problema y que en realidad se enfoca cuando estudian, los horarios quizás no tienen tanto sentido y ellos ya lo pueden regular. Hay edades también, y ahí hay otro tema con la edad. Obviamente, cuando son más chicos, la autorregulación es más complicada, ¿no? Y es súper importante eso. Yo creo que eso es un gran tema, digamos, el ponerse tiempo, el que ellos también tengan conciencia. Las mismas redes, Instagram, por ejemplo, te puede devolver una estadística de cuánto tiempo has dedicado. En general, el celular te permite hacer reportes de ese tipo, uno le puede ir instalando esa conciencia, pero en el fondo creo que es importante que ellos vayan adquiriendo como una conciencia de autocuidado, de autorregulación, de qué contenidos me hacen bien o son positivos, cuáles no, por lo menos que sepan qué es lo que opinamos nosotros sobre los contenidos, más o menos, porque como no vamos a estar ahí probablemente cuando accedan, porque es imposible, por lo menos que les quede en la retina, en el trasfondo, esto en realidad no lo aprueban, o hay alguna valoración asociada a ese contenido, en fin. Viste que hay una pregunta que es Sí. sobre el acuerdo con los amigos, que para cerrar esa pregunta, y después te preguntan sobre programas escolares que sirvan, que quizás puedes aprovechar esa última pregunta para comentar los otros dos recursos que compartiste del London School of Economics y del Cambridge Eso. Analytica. Los niños tienen distintos usos. Bueno, el tema con los amigos es súper complicado. O sea, eso, yo aquí, bueno, a no ser de que uno empiece como a restringir amigos, efectivamente, o sea, yo creo que es muy importante que ellos sepan lo que uno piensa y qué es lo que, y uno más o menos estar enterado de cuáles como un poco las casas donde hay más acceso, porque en general pasa también cuando son familias donde hay niños más grandes que los de uno, entonces en general ahí hay menos control porque ya es más difícil. Entonces yo creo que ahí es algo que uno tiene que trabajar con sus hijos. No creo que uno pueda esperar tener un acuerdo con todos los padres y madres sobre esto. Creo que hay muchos estilos y hay que prepararlos a nuestros hijos para los distintos estilos, para que se cuiden independiente, digamos, de las condiciones en las que van a ir estando. Obviamente, si a uno no le gusta mucho, evitar que se vayan a alojar, en fin, tiempos muy excesivos, pero eso ya es bastante una mirada personal mía.
Y respecto de programas escolares, para enseñar el uso adecuado de pantalla. Bueno, a ver, yo aquí le mandé el blog que mandó la Fran, este blog de la Sonia Livingston, que yo lo súper recomiendo porque va poniendo temas y los discute y miran evidencia y también hay opiniones, pero muy desde esta mirada de cómo desarrollamos y alfabetizamos y desarrollamos habilidades en nuestros hijos e hijas y también en nosotros. Y van poniendo varios temas que son como nuevos, sobre estos temas de la privacidad de los datos, desde cómo compartimos, cuánto compartimos de información nosotros, a veces sin darnos cuenta de nuestros hijos, en fin. Ahí hay un súper recomendable ese blog porque está bien fundado, es del London School of Economics ella, y es una de las personas, yo diría, que más sabe de pantallas y del uso de las nuevas generaciones de las tecnologías digitales. Respecto de programas, hay mucho, la verdad. Yo creo que, a ver, hay distintos tipos de usos que se pueden dar a nivel escolar, están los usos más educativos y ahí hay mucha tecnología que también depende de las capacidades como pedagógicas de los profes para aprovecharla. Y ahí, no sé, pues, el mismo Ministerio de Educación ha desarrollado algunos programas en esa línea, pero todavía han sido muy tímidos o muy poco profundos tal vez en su forma de abordarlo. Yo después quizás les puedo, acá no tengo preparado, digamos, algunas recomendaciones de páginas web, pero ahí les puedo mandar si quieren como donde hay programas tanto uso pedagógico y también lo que se está trabajando mucho es este uso de ciudadanía digital. O sea, hay muchas propuestas de cómo trabajar con un poco de tener programas claros y proyectos claros respecto de formar a nuestros hijos como ciudadanos digitales. Y ahí también les puedo mandar después algunos documentos que tienen definiciones sobre esto, sobre el tipo de cosas o ámbitos que incluye la ciudadanía, que se refiere un poco a cómo formamos y preparamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, para ser ciudadanos como positivos, constructivos en este mundo digital. Ahí también están recomendando un libro de la María José Poblete. Hola, José, también la conozco. Hola Magda, es un libro que ¿Estás? va a sacar súper bien y tú. La bonita edición es un libro para niños. ¿Te acordás de ese libro para hacer una colección? Y el primero salió hoy día, se llama Yo Digital. Es como unos álbumes para niños. Sí, y lo están, en ese link tengo la impresión que se pueden comprar ahora como en verde. Salió hoy día. Ah, qué buena, qué buen dato, mira. Vamos a mirarlo. Gracias. Excelente, estamos en la hora. No sé si hay algo, no sé si hay alguien que se haya quedado con algo en el tintero, como antes de cerrar, y si no, dejo a María Paz para que, como miembro de la Junta de Vecinos, cierre el programa. Muchas gracias, Magdalena, te pasaste. Un gusto, Fran, gracias por la invitación. No, tremendo aporte, estamos todos en la misma. Además, lo que me gusta mucho y creo que aquí hablo por todos es lo sensato del rol de los padres, como esta no satanización, nos meten tanto miedo, que me encanta escucharte como propuestas. Bueno, gracias Magdalena, gracias Fran. Magdalena, si nos puedes mandar todas las cosas, porque nosotros este video lo vamos a dejar en YouTube del canal PDBN, así que si nos mandas datos los podemos agregar en el texto de que va junto con el video. Así que todos los tips, todas las cosas, por ejemplo, London School of Economics ya lo tengo aquí guardado para ponerlo, así que 1.000.000 de gracias. Y los invito, bueno, a todos a seguir informándose de todas las iniciativas que vamos subiendo al canal PDBN. El próximo fin de semana vienen más sorpresas. Así que 1.000.000 de gracias por acompañarnos y los esperamos. Ya. Chao. Gracias, que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.